Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a el segundo taller de formación del mes de enero del 2023. Ya estamos, los que somos puntuales, y vamos a respetar eso. Vamos a partir. Este es un esfuerzo que estamos haciendo de retomar un antiguo hábito de la izquierda chilena y de la izquierda del mundo, de formarnos, difundir y pensar en las bases del pensamiento crítico, y particularmente hoy día que el mundo es tan complejo, se requieren elementos de análisis que nos permitan orientar la acción. Ese es el sentido, ¿no?, de estos talleres de formación. No importa en el campo que ustedes se desenvuelvan, sea en la lucha cultural, en los frentes sociales, en el campo de la memoria, en cualquier campo, siempre la acción debe ser precedida de una reflexión, de una idea, ¿no es cierto?, clara y contundente y firmemente crítica. Acabamos de escuchar una versión bien bonita latinoamericana de la Internacional, que justamente se hizo, esta canción nació con la primera Internacional, de la cual fueron activos inspiradores y protagonistas Carlos Marx y Federico Engels. Para la segunda Internacional ya solo estaba Engels, y una vez desaparecido este segundo, ya la segunda tomó una derivada progresivamente alejada de los intereses estratégicos de los trabajadores. Nosotros vamos hoy día a abocarnos a la visión marxista de la historia, ¿no?, que es el materialismo histórico, que está fundamentado en la aplicación de la filosofía marxista a la historia, ¿no es cierto? Y yo creo que va a ser un elemento muy, muy importante. Lo va a presentar hoy día un miembro de la dirección de Memoria y Futuro, que es el compañero Daniel Sepúlveda. Y bueno, al término de su exposición, que va a durar entre 45 y 50 minutos, estima él, yo espero que no dure mucho más, porque si no, no vamos a tener tiempo para preguntas, consultas y eventuales aportes que puedan hacer. Ahora, hay que tener claro, ¿eh? Nosotros estamos recordando o dando los primeros pasos, digamos, poniendo en orden las ideas marxistas en distintos ámbitos, ¿no? La primera sesión hicimos un rápido repaso de la historia del movimiento revolucionario obrero internacional y nacional. Y claro, abarcar en una sesión de hora y media eso es una misión imposible. Es simplemente dar una pincelada sobre el tema, ¿no? Pero también es una invitación a que cada cual profundice. Nosotros vamos a grabar este taller y los sucesivos. Vamos a futuro dar literatura, que el que se interese, sugerir, ¿no?, literatura, y para profundizar, y obviamente que este es el inicio de algo que usábamos en Memoria y Futuro hacer presencialmente antes de la pandemia y del estallido, ¿no? Es decir, antes de 2019. Pero, claro, hoy día tiene la gracia que con esta plataforma podemos estar muy cerca de compañeros de otras regiones distintas de Santiago, y desde luego también con otros países. Acá estoy viendo compañeros de Argentina, compañeros de Ecuador. Me parece excelente, ¿no?, que se vayan uniendo compañeros. Yo entiendo que hay compañeros de Alemania también acá, que fantástico nos parece eso, y agradecemos esa disposición de torcerle el brazo al uso horario. Bueno, sin más, dejo con ustedes al compañero Daniel Sepúlveda para que nos ponga el tema de materialismo histórico y las bases, fundamentos de la filosofía marxista, o como quiera que lo enfoque. Ese es más o menos el cuadro. Adelante, Jaime, compañero. ¿puedo interrumpirte un segundito, Jaime, Sí, antes que sí, comience sí, Daniel? sí, sí. Ya, lo importante, queridas compañeras y compañeros, Uh-huh. las preguntas, por favor, todas por el chat, ¿ya? Porque yo voy a estar encargada de leerlas después, ¿ya? Porque como somos hartos, las intervenciones a veces pueden resultar un poquito largas, ¿ya? Así que aquí estaré atenta a sus preguntas por el chat. Muchas gracias, compañero. Adelante. Qué Ya. bueno que lo diga. Y agradecemos la colaboración de todos y todas al respecto. Daniel. Bueno, como decía el compañero Jaime, eh,
No es fácil hacer un resumen de una teoría tan amplia, tan vasta y tan rica como es el marxismo. Es bastante ambiciosa la tarea. Haré lo posible por resumirlo en los tiempos de la presentación. Eh, bueno, en primer lugar, recordar que hemos vivido desde más o menos los últimos 40 años un proceso de silenciamiento, digamos, de lo que fue la teoría marxista, después de la caída, digamos, de los socialismos de Europa del Este. En general se proclamó en Occidente el término de la historia, y que esta teoría estaba irremisible muerte muerta, digamos. Sin embargo, en las últimas décadas ha vuelto a aparecer en el debate y ha demostrado, digamos, su actualidad para interpretar el mundo capitalista y el mundo actual. Para tratar de buscar una metodología explicativa de la vastedad del marxismo, me voy a guiar por un pequeño texto de Lenin que se llama Tres fuentes y partes integrantes del marxismo, en el cual Lenin identifica tres fuentes que inspiran al marxismo, pero no solo lo inspiran, sino que también lo constituyen. El marxismo se alimenta de estas tres corrientes del pensamiento, pero también lo constituyen y se imbrican entre sí, constituyendo un solo pensamiento unitario. Por un lado, la filosofía clásica alemana, de la cual Marx es depositario; por otro lado, la economía política inglesa; y en tercer lugar, el socialismo utópico francés. Estas tres corrientes de opinión que se desarrollan fuertemente a comienzos del siglo XIX enriquecen y crean, y de la cual emerge el marxismo. La filosofía clásica alemana, básicamente representada, digamos, en la figura de Kant, de Hegel y en alguna medida también de Feuerbach, como el que lleva estos pensamientos al ámbito materialista, que tiene sus antecedentes, digamos, muy anteriores en lo que era Vico y Hobbes, son la base del pensamiento filosófico de Marx. Primero, bueno, Marx se inscribe en lo que es la tradición materialista del pensamiento. Esto es, recordemos que en general en la filosofía, desde los griegos en adelante, hay un gran debate sobre la pregunta si es que existe una realidad independiente del sujeto, o es solo el sujeto el que proyecta esta realidad desde su subjetividad. Ahí tenemos en la gráfica lo que es la caverna de Platón, donde se muestra cómo el ser humano no es capaz de ver la realidad en toda su dimensión. Es decir, la realidad no se nos presenta en forma inmediata a nuestros sentidos. No es accesible, no comprendemos la realidad en su totalidad a través de los sentidos, y esto porque hay un contenido de la realidad que no nos resulta inmediato y que es necesario develar por parte del ser humano. Y entonces ahí viene el debate filosófico, si es que es el pensamiento el que nos permite acceder a ese contenido, o son los sentidos los que nos permiten acceder a estos sentidos. Y bueno, Kant ya evoluciona en eso y dice que son ambas cosas en conjunto las que van permitiendo, digamos, conocer. Ahora, por otro lado, es importante que entendamos, y aquí ya estoy hablando un poco más de la óptica que hace Marx, que aquellos aspectos que son aparentes, que podrían considerarse inesenciales porque hay una esencia oculta en las cosas, no es solamente una apariencia innecesaria. Las cosas se nos presentan de una manera porque por sus características internas, su contenido, es necesario que se nos presenten de ese modo y no de otro. Por lo tanto, la indagación que descarta a lo aparente buscando llegar solo a la esencia está descartando una parte importante de la realidad, que es el por qué las cosas se ven como se ven. Si entramos ya más a sus antecedentes más inmediatos, es decir, básicamente Kant y Hegel, es importante distinguir lo que es la lógica formal que viene heredada desde Aristóteles hasta a la lógica dialéctica. Es importante distinguir, muchas veces en algunos textos se habla de lógica formal versus lógica dialéctica. Más bien, lo importante es pensar que ambas lógicas tienen una función distinta.
no es que la lógica formal esté mala y la lógica dialéctica esté buena, sino que la lógica formal te cumple un rol. De hecho, es la base de la informática, las matemáticas están basadas fuertemente en lógica formal o lógica general, y es muy útil para la comprensión de las partes, es muy útil para comprender el pensamiento abstracto del ser humano. Se mueve la lógica formal desde los aspectos concretos, cognitivos, a los aspectos abstractos que se separan de la realidad y se analizan. Entonces, bueno, para Kant, Kant descubre en el fondo que la lógica formal de Aristóteles no es un instrumento de conocimiento, ni sirve tampoco para confirmar si lo que conocemos es verdad o no es verdad. La lógica formal es la lógica de cómo se expresa correctamente el pensamiento en el lenguaje. Por lo tanto, Kant distingue lo que es correcto, lo que está expresado correctamente, de lo que es verdadero. O sea, puede ser que esté perfectamente racionalmente lógico expuesto, sin embargo, no esté revelando una verdad. Puede que haya partido de unas premisas, por ejemplo, equivocadas, sin embargo, está absolutamente impecable el razonamiento. Y por lo tanto, y ahí viene el aporte que hace Hegel, es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es la lógica que busca la verdadera construcción del conocimiento. Y por lo tanto busca la comprensión de totalidades, no de cuestiones separadas, abstractas, sin vínculo con la realidad. Y por lo tanto, lo que hace es un giro copernicano en el pensamiento. En lugar de suponer que la realidad la construimos en nuestro pensamiento, Hegel se da cuenta que en el fondo nuestro pensamiento precede lo que percibimos. Ya tenemos unas categorías de análisis previas en el pensamiento y eso nos hace ver la realidad como la vemos. Y por lo tanto esas categorías son las que nos permiten generar un juicio de la realidad. Y por lo tanto eso hace que el pensamiento sea, el ser humano busque una evolución desde los conceptos aislados a las totalidades complejas que reúnen estos conceptos. Entonces, y por otro lado, él reconoce que el pensamiento necesariamente tiene que ser la unión de contrarios, porque el ser humano solo conoce a través de cómo se encuentran los contrarios en la realidad. Es la forma que tenemos los humanos de entender el mundo. La idea de dialéctica es la palabra dialéctica viene desde Homero. La dialéctica era aquel momento en que los troyanos se reunían para reflexionar cómo iban a enfrentar la guerra de Troya, los ataques de los troyanos. Y la palabra dialéctica después devino en el arte del buen debatir, de vencer al adversario en el debate. Pero con Hegel cambia su sentido y la dialéctica se convierte en una forma de pensamiento y tiene por lo tanto algunos principios importantes a resaltar. Primero, que la inmanencia del método al contenido, o sea, no podemos conocer las cosas con el mismo método. No sirve el mismo método para aplicar a cualquier cosa. No, el método para conocer un organismo no es lo mismo para conocer la realidad social o para conocer un mecanismo. No nos sirve el método para conocer el cuerpo humano para entender cómo funciona un automóvil, y mucho menos cómo funciona la sociedad. Es decir, cada materia, cada totalidad requiere un método que es propio y de sí mismo, que surge de la naturaleza misma del objeto analizado. Por otro lado, aquí es un tema muy importante que para Hegel lo abstracto no es una oposición a lo concreto. O sea, hasta entonces se pensaba lo concreto del mundo de lo real, de lo conocido, y lo abstracto es el mundo del pensamiento. Para Hegel, lo abstracto es un momento en el proceso de conocer. Es decir, la abstracción es cuando separamos algo de la realidad, lo convertimos en una categoría, en una distinción, y después esa categoría que está aislada la volvemos a entender como parte de un todo. Por lo tanto, el todo, que es lo concreto, es superior a lo abstracto. Uno abstrae en un primer momento de conocimiento y después, para llegar
a entender la totalidad, tiene que subir a lo concreto, entender cómo esa parte se relaciona con las otras partes y forman la totalidad. Por otro lado, lo que él llama el principio de la unidad de lo histórico y lo lógico, es decir, que todo el desarrollo, de la expresión teórica del desarrollo histórico está vinculado con el desarrollo histórico de la cosa misma que se analiza. El pensar en forma abstracta es pensar fuera de la historia, el entender que el ser humano como lo conocemos hoy fue siempre así, que las instituciones que conocemos hoy siempre existieron. Es un pensamiento abstracto y por lo tanto le falta evolucionar a lo concreto de entender que el ser humano hoy forma parte de unas relaciones que existen en el mundo de hoy. Y por último, por el principio de totalidad, que se desprende de todo lo anterior, por supuesto, que lo que se busca es una comprensión de un todo relacionado, complejo y en movimiento, dinámico. Bueno, aquí en este proceso las categorías de Aristóteles evolucionaron y cambiaron de ser categorías como que explicaban las cosas a categorías que estaban en el pensamiento por parte de Kant, y Hegel las concibe como las categorías que permiten pensar, y después Marx dice, bueno, y ahí da el salto Marx, que es lo que lo hace un filósofo materialista, es que aquello que nos permite pensar está en nuestra mente, porque la realidad misma es la que la ha creado, digamos. Es decir, es la realidad misma la que determina, digamos, es que nosotros tengamos las categorías que tenemos para interpretarla. Pero Marx no se queda ahí, que es su crítica al idealismo de Hegel, sino que también critica el materialismo que había hasta ese minuto, y por lo tanto da un salto dentro de los filósofos materialistas, y aquí está un Marx joven, el año 45, es decir, todavía no cumplía los 30 años, y él es crítico a el materialismo existente hasta ese momento, y que esto queda expresado en su crítica al materialismo contemplativo de Feuerbach, que concebía el pensamiento como un mero reflejo de la realidad, y por lo tanto que el ser humano es producto de la educación. Lo que dice Marx es que esa visión contemplativa está olvidando que el hombre es el que transforma también la realidad, y que los educadores tienen que ser educados, y por lo tanto cambia esta lógica contemplativa a una lógica de una práctica concreta, que es la que permite al ser humano entender la realidad. Y ahí está la última de las tesis de Feuerbach, que es la más conocida, digamos, que los filósofos hasta el momento no han hecho más que interpretar el mundo, pero la idea es, lo que se trata es de transformarlo. Es importante tener presente que las tesis de Feuerbach fueron publicadas por Engels después de la muerte de Marx, y no fueron conocidas y difundidas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también es importante entender cómo dentro del pensamiento marxista han habido formas que redujeron y que cayeron a veces también en materialismo contemplativo, incluso marxistas muy posteriores, digamos, del siglo XX. Y así llega Marx claramente a lo que ya podemos hablar que es el materialismo histórico, que es la interpretación, que es la aplicación de la filosofía dialéctica de Hegel a la historia de la humanidad. Entonces, esta es una cita que normalmente se utiliza para, como una introducción a cualquier principiante que quiera iniciarse en el marxismo, que es el prólogo de la contribución a la economía política, que Marx lo escribe en 1859, cuando tenía alrededor de 40 años, pero sin embargo todavía a Marx le faltarán 25 años más de evolución y desarrollo de su teoría. Entonces, probablemente el mismo Marx había corregido la manera como expresa algunos de los puntos aquí, que después han servido, como este ha sido muy masificado este texto, han servido a veces para reducir un poco la visión que Marx plantea. Los dos puntos que están con amarillo son los aspectos que se han prestado para tener una visión un poco mecanicista de la teoría marxista. Primero, Marx, o sea, el punto central es que Marx, lo que está con rojo aquí, digamos, es que no es la conciencia del hombre
la que determina su ser social, sino que es su ser social lo que determina su conciencia. Es decir, nuestras categorías de pensamiento surgen por nuestra forma de insertarnos y de relacionarnos con la realidad concreta y objetiva. No antecede nuestro pensamiento a esa realidad. Ese es el gran salto que él hace con respecto a Hegel. Y por otro lado, es que esas relaciones que determinan nuestro ser social, las relaciones sociales a la cual pertenecemos, tienen un fundamento en la estructura económica. Pongo atención que él habla de estructura económica, no factor económico, es decir, el conjunto de relaciones sociales que se sustentan en la actividad humana de producir nuestro sustento, nuestro alimento y nuestra producción material. Sin embargo, lo que se ha prestado un poco para tergiversación o simplificación es que él dice que sobre la base de esta estructura económica se levanta una superestructura de carácter jurídica, política. Cuando él dice que sobre la base se levanta, eso ha tendido a entenderse como una cosa casi como un edificio de 2 pisos, y algunos hasta lo grafican así. En un primer piso está la base económica y arriba sobre eso construimos la política, la justicia, las leyes y la ideología. Sin embargo, Marx también concibe una relación dialéctica en la estructura económica y todos estos aspectos de la superestructura política, ideológica y cultural. Muchas veces la estructura económica solo es posible porque la superestructura política la crea, o crea condiciones para ella. Es decir, esto no es un primer piso y un segundo piso en que cada cosa está totalmente separada, sino que son dos cosas íntimamente relacionadas. Sin embargo, la estructura económica cumple un papel central por el hecho de que el trabajo cumple un papel central en la práctica humana de reproducción material de la vida. Bueno, y desde ahí Marx avanza a lo que ya podemos llamar la filosofía de la praxis. Es decir, el materialismo dialéctico de Marx es una forma de ontología del hombre, es decir, el que define qué es el hombre. El hombre como sujeto que se crea a sí mismo y que crea su realidad, incluso la realidad que es independiente del hombre, la realidad social que subsiste más allá del hombre. El hombre no solo se representa la realidad, sino que la crea, y al crearla se la representa y la produce, y la realidad misma lo determina a sí mismo. Es decir, hay una relación absolutamente dialéctica entre el hombre y la realidad a través de la acción de la praxis del ser humano en la realidad. Entonces, el conocimiento surge de esa relación dialéctica, que no es un mero reflejo, sino que es un proceso de transformación misma de ella. Y por lo tanto, la praxis no es una actividad opuesta a la teoría, sino que es la existencia humana en sí misma, en toda su dimensión. Por otro lado, esto también nos lleva a que el hombre y la razón del ser humano tiene un proceso histórico, tiene una historicidad. El ser humano construye su realidad histórica a lo largo de la vida y crea las determinaciones que crean al pensamiento y las categorías de pensamiento humano. Y por lo tanto, la lucha por humanizarse se da en ese proceso. El ser humano construye sus valores, sus deseos, su concepción de libertad, lo construye en esa práctica histórica continua. Y normalmente, claro, el ser humano puesto en el mundo inmediato pierde conciencia de esa historicidad y vive la realidad como una realidad ahistórica, abstracta y fuera de esta historicidad. O sea, el ser humano es puesto en una realidad que no elige, es arrojado a la realidad, pero apenas se encuentra con ella la transforma y le da un sentido, le da un significado. Y en ese momento él mismo se crea a sí mismo. Después podemos volver si es necesario, si hay algunas preguntas para poder avanzar. La segunda componente de la concepción marxista de la historia es la economía política inglesa. La economía política solo puede surgir en la historia cuando la economía cumple unas determinadas características, y esto es en el capitalismo.
sea, la economía política no podría haber habido en sistemas anteriores, porque el capitalismo es el que cobra la condición de presentarse a los hombres como si fuera una realidad de la naturaleza, una realidad totalmente independiente de los seres humanos y no una actividad de ellos. Puse esa imagen de Marx con Engels porque justamente Marx comienza el estudio de la economía a partir de su relación con Engels. Y bueno, los principales influencias de Marx en esto es primero los fisiócratas, que eran unos pensadores que surgen en Francia y que después influyen a los economistas ingleses, y después el pensamiento de Adam Smith y David Ricardo, que son los que fundan, digamos, la teoría clásica de la economía. Sin embargo, hay antecedentes que se entroncan desde la Edad Media en esas citas que tengo ahí abajo, en que ya se está hablando de un concepto básico, que es lo que plantea Adam Smith y que Marx recoge, que el valor de las cosas proviene del trabajo, que es lo que después se va a desarrollar por Marx como la teoría del valor. Es decir, existe un antecedente bastante anterior que ya que Marx le da una forma más científica, que es el valor del trabajo. Esto que está aquí, que no pretendo que lo lean entero, es el índice del capital. En el índice del capital, uno ve cómo se desarrolla el índice. Marx va yendo claramente de lo más abstracto a lo más concreto. Va pasando de categoría a categoría, y al ir pasando de categoría a categoría empieza a describir cómo funciona el capitalismo. Es decir, en el Capital, Marx expresa y va desmenuzando cómo él vive el ser humano y conoce la realidad misma del capitalismo, partiendo por la categoría más abstracta y más general, que es la mercancía. En el capitalismo todo es mercancía, y es por lo tanto la categoría más genérica que explica todo en el capitalismo. Y termina en el último capítulo, en el último punto del Capital, en las clases sociales. Marx quería haber hecho un cuarto tomo del Capital donde iba a hablar de comercio internacional, pero no, ya no alcanzó a vivir para ello. Ahora, voy a centrarme en algunas de las cosas principales. Uno es cómo en el capitalismo se produce el proceso de acumulación. En el capitalismo existe un ciclo de producción en que un capitalista primero tiene un capital en forma de dinero. Ese capital lo compra, adquiere mercancías que van a servirle para producir, que son los medios de producción, que son el edificio donde va a funcionar, que son la materia prima, y que es el trabajo, el cual también compra como una mercancía, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo como una mercancía, entra al proceso productivo y resulta que el resultado de esto es una nueva mercancía que el capitalista necesita vender y volver a transformarlo en dinero. Sin este ciclo completo no está cerrado el proceso. Es decir, el capitalista tiene que entrar al mercado para poder iniciar el proceso productivo, y una vez que terminó el proceso productivo, tiene que volver a entrar al mercado para vender lo producido. Y el mercado se presenta como una unidad de decisiones que no podemos manejar, porque está el conjunto de los que participan del mercado decidiendo individualmente en él. Y eso, por lo tanto, es lo que se le aparece al capitalista como una realidad que no puede determinar, y que finalmente también va a determinar que se produzcan crisis. Una vez producido este proceso, él vende, y cuando vende, resulta que obtiene más dinero que con el que igual partió. Esa diferencia de dinero proviene del trabajo que acumulado en la mercancía que produjo. En el proceso de creación ahí se produce un proceso de creación de valor, que es lo que Marx llama la plusvalía, y que la plusvalía sería el capital inicial, que en este caso está expresado en C, más el capital variable, que es lo que le cuesta, o sea, el capital inicial pagado en maquinaria, más el capital variable, que es el capital pagado en trabajo, el sueldo de los trabajadores, y finalmente, y más la plusvalía obtenida.
y la plusvalía solo puede venir del valor, porque ahí viene todo un análisis que no me voy a detener mayormente, porque en el fondo estos son, es que es la única manera de que los distintos valores de uso, las cosas que nos sirven para distintas cosas, tienen el único denominador común que tienen es el trabajo. Y por lo tanto, el trabajo es el que genera, el que permite unificar mercancías de naturaleza muy distinta y por lo tanto hacerlas comparadas y por lo tanto es el origen del valor. Ahora bien, una vez que el capitalista generó este dinero, vuelve al ciclo de producción de mercancías, porque del capital obtenido sustraerá algo para su propio beneficio, pero gran parte de este capital lo vuelve a ingresar al proceso, generando nueva mercancía en un segundo ciclo productivo. Y por lo tanto genera una nueva plusvalía. Pero en este segundo ciclo, progresivamente, entonces por lo tanto ahora tiene una P1, una plusvalía 1, más una plusvalía 2 obtenida en el segundo ciclo. Sin embargo, en la plusvalía 2, Marx demuestra que hay un descenso de la ganancia que ha obtenido. Y sucesivamente en los distintos ciclos comienza a descender la ganancia que va obteniendo. Y no voy a entrar en el análisis detallado de cómo llega a esta conclusión, pero se produce, por lo tanto, una ley que es que va descendiendo la ganancia. Ahora, es importante tener en presente que en la economía capitalista, a diferencia de todas las economías anteriores, el objetivo no es producir bienes, no es satisfacer necesidades, es producir plusvalía, es producir riqueza. En las economías anteriores, precapitalistas, el objetivo era satisfacer necesidades y por lo tanto este era un ciclo que se equilibraba. En el caso del capitalismo, este ciclo va creciendo cada vez más porque necesita ir aumentándola, como hay una tasa de ganancia decreciente, tiene que ir incorporando cada vez mayor inversión en el capital constante para compensar esa pérdida. Entonces, el capitalista necesita producir mercancía y convertirlas en dinero, porque si no, el proceso está incompleto. Y importante que para definir qué va a producir, necesita mirar cómo fue el ciclo anterior y cómo se comportó el mercado en el ciclo anterior. Y por lo tanto, el capitalista no sabe qué es lo que va a producir ni cuánto tiene que producir, es porque el mercado, porque él anticipa la inversión al proceso. Y eso va a ser causa de un conjunto de cosas que vamos a ver también que es causa de la crisis. Bueno, como consecuencia de que va reduciéndose la tasa de ganancia y como consecuencia de que el capitalista está inmerso en una competencia brutal con los demás capitalistas, requiere ir aumentando crecientemente la productividad de su maquinaria, ir invirtiendo crecientemente cada vez más capital productivo en maquinaria, o sea, el capital constante, el capital de maquinaria debe incrementarse en desmedro del capital variable del trabajador. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, también necesita que el capitalismo necesita que exista una sobrepoblación de trabajadores que permita mantener un mercado de trabajo lubricado, un mercado de trabajo que sea fácil contratar trabajadores. Por otro lado, permite el disciplinamiento de la clase obrera para poder precarizar el trabajo, es decir, en la medida que los obreros, porque hay escasez de trabajo en relación a la cantidad de obreros disponibles, obviamente que existe mayor disposición de las personas a trabajar en peores condiciones. Y también a trasladarse a otros lugares donde sí se le da alguna oportunidad de trabajo. Y esto mismo en aquellas economías dependientes se agudiza aún más porque justamente les resulta que la inversión en capital es más cara en las economías dependientes, por lo tanto la composición orgánica del capital que se llama, que es la inversión en maquinaria versus la inversión en trabajadores, es aún mayor la diferencia. Por otro lado, Marx descubre que en el capitalismo existen crisis recurrentes. Estas crisis no son una falla del capitalismo en su funcionamiento, no tienen causas exógenas o, como dice la economía clásica, sandpots,
sino que están determinadas por el propio movimiento normal del capitalismo. Esta trayectoria de acumulación cíclica produce que las crisis sean necesarias y sean regulares. No necesariamente que se puedan prever, pero sí que sean regulares y que ocurran permanentemente y que le permiten al capitalismo volver a entrar en un nuevo ciclo para volver a crecer. Entonces, las crisis en el fondo, una crisis es una producción excesiva de capital que no tiene cómo valorizarse en el propio capitalismo. Es decir, la máquina capitalista en un determinado momento con su capacidad productiva no es capaz de absorber tanto capital como se produce. Y ese capital puede tener distintas formas, puede aparecer como exceso de mercancía que no se pueden vender, pero también puede aparecer de otras formas. Entonces, esa es la causa de una crisis, una sobreproducción de capital, y por lo tanto ese capital necesita valorizarse, necesita ver cómo va a volver a un ciclo que le permita generar más capital aún. Y entonces, por lo tanto, la única forma es la devaluación, y por lo tanto finalmente se produce un proceso de quiebre del sistema en sí mismo para volver a renacer en un nuevo ciclo. Ahora, las crisis, ¿cómo se enfrentan? Bueno, reestructurando la reestructuración productiva para incrementar la plusvalía, es decir, para reducir las condiciones de vida de los trabajadores, para aumentar la valorización. Reformar los mercados laborales para que disminuya el capital variable y por lo tanto sea posible contratar más trabajadores en peores condiciones. Incremento del valor que se sustrae de los capitalismos dependientes, eso nos afecta a los países periféricos y por lo tanto que se transfiera mayor valor a las economías centrales, expansión de nuevos mercados y un tema que sobre todo aparece con mucha fuerza en el mundo actual, que es la creación de capital ficticio. Todos hemos visto cómo en el mundo actual existen la venta de activos de pagos que todavía no son reales. En el fondo, todo tipo de instrumentos financieros que permiten que aquellos pagos que se van a obtener en el futuro se conviertan en capital actual y por lo tanto puedan generar que ese exceso de capital se coloque y pueda generar valor. Por otro lado, una vez que Marx hace todo este análisis, más o menos uno de los últimos capítulos del primer tomo del Capital, él entra a explicar cómo surgió el capitalismo. Es interesante que él no hace una descripción histórica que cómo partió el capitalismo y va cronológicamente contando cómo se hace él, sino que va de una lógica dialéctica de lo más inmediato que es la mercancía y demuestra el movimiento del capitalismo y después en algún momento tiene que explicar cómo surgió esta historia y de dónde surgió el capitalismo. Y por eso está en el capítulo 24, en el primer capítulo 1, el punto de cómo nace el capitalismo. Y bueno, cómo nace el capitalismo básicamente nace con cuando se crean ciertas relaciones que permiten una acumulación inicial de capital. Y esa acumulación se hace separando al trabajador de su fuente de trabajo, es decir, las luchas campesinas en el siglo XIV, que permiten separar a los trabajadores de sus medios de producción. Sin embargo, el capitalismo, y esto es lo que él llama la acumulación originaria o primitiva. Sin embargo, también existe una acumulación por despojo, por desposición, que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y eso es como el capitalismo, además de la forma tradicional de obtención de plusvalía, que es la que veíamos con el ciclo productivo, va acumulando riqueza por la vía del despojo, ocupando territorios, desplazando a poblaciones, y a través de diversos mecanismos en una lógica territorial empieza a aumentar, digamos, la riqueza. Y obviamente que eso se intensifica también en la resistencia de los pueblos contra ese despojo y eso también intensifica la lógica neoliberal y la coerción para hacer posible ese despojo. Y aquí llegamos a un punto en que normalmente se enfatiza poco, pero que es central en el pensamiento marxista, que es lo que llama Marx el fetichismo de la mercancía. Es decir, que la realidad
el ser humano ve la realidad a través de un cristal, como decíamos, el ser humano ve la realidad, no se le presenta en forma inmediata, y en el mundo capitalista se le presenta básicamente a través de la mercancía, porque el trabajo está subdividido, y por lo tanto es el mercado el que domina todas las relaciones de producción. Se le presenta al ser humano como si fuera una realidad natural, y por lo tanto el capitalismo, por un lado, ha secularizado las relaciones sociales que antiguamente en las sociedades precapitalistas se definían como por razones religiosas, o la relación de un siervo. El siervo entendía que su condición venía de un mandato divino en su condición de siervo, y el señor feudal era por una decisión mística. En el capitalismo se seculariza todo aquello, sin embargo se mistifica la mercancía y adquiere vida propia, y el dinero adquiere vida propia. Y eso es lo que aquí, de hecho, el dinero, la expresión máxima es justamente el capital ficticio, que el dinero se reproduce solo, saltando de computador en computador, y el dinero se crece como si fuera una entidad viva que crece por sí mismo, porque las relaciones sociales que están detrás, que son relaciones de trabajo, relaciones de ya no son visibles para el ser humano a través de la mediatización que se hace en las mercancías y que se hace en los mercados. Entonces, por lo tanto, eso es lo que es la base por la que el ser humano, es lo que llama Marx la enajenación. El capital se entiende como una realidad suprahumana, y una realidad que finalmente domina a los hombres, y los hombres están finalmente sumidos en esta realidad. Entonces, bueno, la manera como el hombre, entonces, por lo tanto, el hombre vive en un mundo abstracto, en un mundo de la pseudo-concreción, básicamente en el mundo de la preocupación, dado que el trabajo está subdividido, que impide ver al ser humano las relaciones sociales como una obra completa y como una obra humana. El ser humano no se presenta en la realidad con la comprensión de totalidad, sino que se presenta con una comprensión de una realidad utilitaria como mecanismo. Se da cuenta cuando el mecanismo se echa a perder cómo se creó. O sea, tiene un mecanismo, una máquina, un celular, y cuando se echa a perder uno recién, y lo manda a arreglar, o recién empieza a comprender que esto hay un encadenamiento. Pero es una aproximación puntual y vuelve a entrar en esta lógica porque no tiene conciencia de la génesis de la realidad humana, a diferencia de lo que ocurría en sociedades precapitalistas, en las que el productor, el artesano, por ejemplo, conocía el proceso desde el inicio hasta el final. Y junto con ello, así como el ser humano manipula la realidad, el ser humano también es manipulado. ¿Qué mejor ejemplo que lo que hemos vivido, sobre todo en Chile, en el último año, a través de todo lo que fue el proceso constituyente, los medios de comunicación, etcétera, de cómo el ser humano es un ente que no solo manipula, sino también puede ser manipulado. Y por lo tanto es objeto de una forma de relación en la que no hay un proceso de transformación de la realidad y de construcción conjunta de la realidad, sino de moverse en la superficialidad de las cosas abstractas, aisladas, sin comprender la totalidad y cómo se forman parte de un todo. Y por lo tanto, la superación de esta enajenación es la praxis transformadora, que le permite al ser humano entender la realidad objetiva de cómo se produce y se reproduce el mundo humano-social. Ahí, por ejemplo, el arte cumple un papel. El arte cumple un papel en que violenta, por ejemplo, el arte moderno, sobre todo, pone al hombre frente a su cotidianidad de una manera violenta, y eso hace al hombre avanzar en la comprensión de su existencia. Pero, sin embargo, no es suficiente, porque la comprensión de la realidad no es solo representación, sino que solo lo puede hacer a través de la modificación concreta del mundo, a través de la praxis concreta. Y por lo tanto, una posibilidad en que yo modifico no puedo cambiar el mundo yo aislado, y me modifico en mi actitud al mundo, y esa es una decisión existencial, o bien hago una práctica concreta, revolucionaria y transformadora. La modificación existencial
es una decisión de decir yo no puedo cambiar el mundo, me cambio a mí mismo, cambio mi actitud ante el mundo, como lo hacían los estoicos griegos antiguos, pero eso solo es posible desde una determinada condición de clase que me permite vivir en ese estado. Y la otra posibilidad es la transformación revolucionaria como una acción colectiva que permite entender que el mundo está construido por los hombres y lo podemos construir de una nueva forma, porque todas las categorías que hemos visto y con las cuales conocemos son históricas, fueron creadas en la historia. Y la tercera fuente del marxismo es el socialismo utópico francés. Recordemos que desde la Revolución Francesa el estado de ánimo que existía en Francia, básicamente el espíritu de la época, es de la gran decepción que ocurrió frente a la gran promesa de igualdad, libertad y fraternidad, y en ese contexto comienzan a aparecer pensadores que proponen un cambio de actitud y cambio de mundo. Sin embargo, ellos lo hacían de una forma utópica, que entendían que el progreso del hombre bastaba, no veían la realidad de que hay una lucha entre las clases sociales, que bastaba con los valores del humanismo y la moral cristiana para transformar la realidad, y crean ejemplos de sociedades corporativistas y qué sé yo. Junto con eso también empieza a levantarse el movimiento anarquista. Bueno, no voy a detenerme mayormente porque está avanzando el tiempo muy... pero aquí hay dos ejemplos de dos propuestas utópicas de sociedades que proponen básicamente Owen y Fourier, pero Marx se inspira, digamos, en esa mirada, pero Marx, con su mirada dialéctica de la historia, descubre primero que la historia es una historia de lucha entre las clases sociales, porque ha existido desde el origen de las clases la propensión de una clase a expropiar la riqueza que produce la otra y vivir de la riqueza que produce la otra. O sea, Marx, al explicar la historicidad de la economía y de las relaciones sociales, lleva a entender que en la esencia, en el contenido de la historia, la fuerza que moviliza la historia es la lucha entre las clases sociales. La lucha entre las clases sociales es un amargo hecho de la historia que es consecuencia de la apropiación de unos hombres sobre los otros, a diferencia de lo que normalmente acusan al marxismo, que propugna la lucha de clases. No, el marxismo constata la lucha de clases como un amargo hecho que es necesario superar en la medida en que se superen las clases sociales. Y bueno, y en el centro de todo este tema está el tema de la propiedad de los medios de producción. Es decir, en algún momento se separó al ser humano de su relación con los medios de producción y hubo una clase que se apropió de ellos. Y por lo tanto, ese momento, desde el momento de la propiedad de los medios de producción, es lo que le permite a la clase dominante controlar a la clase dominada. Y por lo tanto Marx concibe que el objetivo para terminar con las clases sociales, terminar con la lucha de clase, terminar con la explotación y la sustracción de plusvalía del trabajo, es necesario abolir la propiedad privada de los medios de producción. Y también hace ver que no es el primero que está proponiendo abolir la propiedad privada, que el capitalismo abolió la propiedad feudal antes que él, y que en algún momento también se abolió la propiedad esclavista. Es decir, la propiedad ha cambiado en la historia y que la concepción de propiedad privada en los medios de producción que conocemos en nuestro tiempo es una forma histórica. Entonces, y por lo tanto, bueno, la idea es que lo que Marx plantea no es la abolición de la propiedad en su conjunto, sino básicamente de la propiedad privada de los medios de producción, que es la que permiten apropiarse del trabajo ajeno. Por otro lado, el concepto de Estado. El Estado y el poder político, finalmente, su objetivo es permitir la opresión de una clase sobre la otra. La dominación, sin embargo, no puede ejercerse siempre solo por medio de la violencia,
sino que, y ahí aparece un concepto que es posterior a Marx, que es de Gramsci, que es el control hegemónico de la sociedad a través del mundo de las ideas y de los valores, y por lo tanto el Estado y el poder no solo se ejerce por la vía de la coerción, más allá de que el objetivo central, el rol central del Estado es la dominación de una clase sobre la otra, y por lo tanto la tarea del proletariado como clase dominada es la abolición de las clases, y esa abolición de las clases conduciría a la extinción del Estado. Bueno, y aquí entramos en el concepto de las clases sociales. La burguesía, que fue creada como, o sea, a ver, las sociedades, no me referí por tratar de avanzar rápido, digamos, las distintas formas de producción a lo largo de la historia se crean a través de formaciones complejas que tienen a veces formas de producción que pertenecen a esa fase de la historia, pero que también conllevan formas anteriores. Y al capitalismo propiamente tal, se crea a partir del surgimiento de la burguesía, que es aquella clase que finalmente detenta el capital y compra fuerza de trabajo. Es decir, la relación de burguesía, trabajo asalariado, es lo que es la esencia del capitalismo. No obstante, durante el capitalismo conviven formas feudales anteriores que se van paulatinamente diluyendo hasta que la burguesía adquiere el poder y generaliza su forma de producción en todo la universaliza. Entonces, la burguesía fue una clase social que ha sido la que despertó la mayor capacidad de generar productividad digamos, a partir del trabajo social, y es la primera clase social revolucionaria que derrota a la aristocracia en su ascenso por el poder, tiene un alcance global, expande sus mercados crecientemente y requiere una centralización política, justamente requiere controlar el Estado para consolidar su dominio. Y por otro lado, su contraparte, la burguesía, al crear su forma de producción, también creó lo que Marx llama el arma que le dará muerte, que es el proletariado, la clase social que la burguesía explota y que permite, digamos, comprender por su condición, permite comprender la esencia de la explotación, que es lo que está contenido en la teoría marxista con respecto a el origen de la riqueza proviene del trabajo. El obrero, el trabajador, por su condición de asalariado que vende su fuerza de trabajo, está en una posición privilegiada para comprender esa teoría y por lo tanto entender que el trabajo es el origen de la riqueza y por lo tanto en su lucha por liberarse, libera a la sociedad completa. Y por lo tanto el trabajo, el rol del proletariado es la conquista del poder del Estado para poder abolir la propiedad y a partir de eso conducir a un proceso de transformación que va a culminar en la extinción del Estado. Por cierto, como decía, como toda formación social no es pura y hay formas capitalistas de producción, pero también hay formas precapitalistas que conviven, y también hay segmentos de la burguesía que entran en contradicción, o sea, la pequeña burguesía que entra en contradicción con la gran burguesía. El proletariado tiene aliados en otras clases sociales, el campesinado, la pequeña burguesía, etcétera, son aliados de la clase obrera, y el rol de la clase obrera es conducir este proceso justamente porque su ideología coincide con el conocimiento de la teoría y es más fácil acceder a ella, pero al conducir en ese proceso transformador no es sustituir al resto del pueblo, sino conducirlo. Pero para ello el pueblo, la clase obrera tiene que constituirse en una clase para sí, para poder conquistar el poder político, es decir, tiene que entender su rol histórico y a partir de ahí constituir una sociedad en la cual pueda abolir la propiedad privada de los medios de producción. Es importante aquí algunos conceptos que
cuando en el marxismo se habla de dictadura del proletariado o se habla de democracia popular, estamos hablando de dos conceptos que son prácticamente lo mismo. La dictadura del proletariado requiere, es a entender que está hablando de la esencia de una sociedad, y la democracia popular de la forma que tiene esa sociedad deseada. O sea, dictadura del proletariado es ¿por qué? Porque es el proletariado el que ha tomado el poder, en el entendido de que el Estado es siempre una instancia de poder, y por lo tanto siempre es dictadura en su esencia, en su aspecto, en su contenido. Sin embargo, en su forma, en su apariencia, en su expresión, puede tomar forma de democracia. Y por lo tanto es una democracia controlada por el pueblo, y por lo tanto es la expresión máxima de la democracia, pero a la vez es también una forma de impedir que resurja la propiedad privada de los medios de producción, que van a sustraer la riqueza de unos trabajadores sobre la otra. Y por último, el tema de la violencia, que es lo estoy mencionando porque son los temas clásicos con el que se ataca el marxismo. Para el marxismo, la violencia solo es legítima en la presencia de la violencia contrarrevolucionaria. Es decir, el marxismo reivindica el derecho de los pueblos a defenderse, no obstante, cuando siempre prefiere la solución pacífica a los conflictos. Y por lo tanto de ello se conduciría a sociedades que superarían el capitalismo. El socialismo como una expresión superior de la democracia, que ya sea dictadura del proletariado, democracia popular o como lo queramos llamar, son referidos, como decía, a la esencia y la apariencia del mismo concepto. La clase obrera, en su rol de vanguardia, conduce al pueblo en su conjunto, pero no lo sustituye, justamente por lo que hablábamos al comienzo, de que la praxis transformadora la debe vivir el pueblo completo para liberarse. Es decir, no es que el proletariado tenga la solución a todos los problemas y tenga que imponérselo al resto de la sociedad, sino que es la sociedad misma la que, en una práctica concreta de construcción de la sociedad, de planificar, por ejemplo, la economía en forma democrática, la sociedad comprende las relaciones sociales y avanza a un estado superior de conciencia de sí mismo y de la sociedad. Por lo tanto, en la sociedad burguesa, en la sociedad del capitalismo, la función del trabajo es acumular capital. En el socialismo el trabajo apunta a enriquecer la vida y hacer mejor la vida de los trabajadores, que serían todos dueños de los medios de producción. Y por lo tanto también propende a la colaboración y la hermandad entre los pueblos, superando la conflictividad que emana de la voracidad capitalista y que digamos que es generadora de las guerras. Y por lo tanto en el mundo, importante también tener presente que en un mundo capitalista, aquellos países, aquellos pueblos que han logrado salirse del capitalismo y llegar a sociedades postcapitalistas no pueden desplegarse en toda su potencialidad, y por lo tanto es bastante difícil que puedan avanzar hacia un momento de desaparición del Estado y superación de las clases. Es lo que ocurre en concreto con sociedades como la cubana, por ejemplo, que tiene que convivir con una permanente amenaza y agresión del imperialismo en un mundo, digamos, capitalista, y por lo tanto la posibilidad de que el Estado comience a extinguirse en una sociedad democrática y sin clase no puede hacerse, porque debe defenderse, digamos, de las condiciones en las que está sumida, digamos, y que está rodeada, digamos, esa sociedad. Y por último, una vez que se supera el Estado y las clases sociales, se estaría llegando a lo que Marx llama una sociedad comunista, en la que se extingue el Estado y las clases, pero sin embargo la sociedad comunista no podemos entenderla como un estado de cosas, un final de la historia, sino como un movimiento permanente para la realización plena del hombre en un cambio constante que continuaría ya no en una pugna y en una lucha de clases, sino que en una búsqueda conjunta y armónica del hombre construyendo su sociedad con plena conciencia de ello. Yo traté de ir bastante rápido y no sé si todos los conceptos quedaron claros. Así que prefiero abrir las preguntas, Tania,
y tratar de volver atrás si es que es necesario. Ya, aquí estoy esperando. Las preguntas no han surgido ¿Han llegado preguntas. preguntas? No han surgido preguntas. Yo creo que hay varios conceptos que sería conveniente reforzar, ¿ah? Pero fui como con temor al tiempo, porque efectivamente me demoré me demoré como una hora casi. Hay una serie de conceptos que los que pasé un poco rápido, que no sé si sería bueno detenerse. ¿Algún compañero que quiera plantear alguna, o que volvamos a algún punto? No, es que hay una compañera ahora levantó la mano, pero habíamos pedido por favor que se hicieran las preguntas por chat. A Dilcia le estoy hablando, ¿no? ¿Es posible que haga las preguntas por chat? No me dice nada. Dilcia, ahí está la compañera. Hay otro compañero que levantó la mano, Humberto. Sí, Humberto también. Acá hay una pregunta. Si puedes ampliar el concepto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Ya. Bueno, pues justo estoy en esa lámina. Bueno, esa es una tendencia que Marx descubre a través de el hecho de que en el segundo ciclo de producción y el tercero y cuarto, digamos, los ciclos siguientes de producción, va obteniendo, en este caso, un P2, una plusvalía 2, que es menor que la plusvalía 1. Siempre sigue aumentando la ganancia, pero es menor a la ganancia obtenida inicialmente. Aquí, bueno, yo en este momento, yo lo vi en ese momento, sin embargo, toda la cantidad de fórmulas y el desarrollo matemático que llega a esa conclusión, me costaría un poquito explicarlo, porque no lo tengo muy presente, pero básicamente tiene que ver con que el capital productivo, o sea, el capital constante, el capital en maquinaria y no en trabajo, en la medida que empieza a aumentar, genera un porcentaje menor de ganancia. No, porque en el fondo, en la segundo ciclo, parte de la plusvalía que obtuvo el capitalista la vuelve a invertir, pero la vuelve a invertir también en mejorar su producción, porque justamente está en un proceso de competencia constante. Y al mejorar su productividad, mejorando su capital constante, empieza a reducir la tasa de ganancia. Entiendo que es porque finalmente el porcentaje de trabajo, que es el que produce la plusvalía, va disminuyendo crecientemente. Sin embargo, porque además, ¿qué es lo que ocurre? Que es necesario esto porque la tasa de reproducción de los trabajadores es mucho más baja que la tasa de reproducción que requiere el capital. O sea, si el capitalismo creciera al ritmo de cómo crece la población, sería muy lenta el crecimiento del capital. Requiere, por lo tanto, acelerar la generación de plusvalía, y eso lo hace aumentando la productividad y reduciendo la cantidad de trabajadores, de inversión en capital variable, en trabajo. Y en ese sentido el P2 es menor que el P1 en el fondo. Y así sucesivamente en todos los ciclos productivos. Ahora, muchas veces se ha pensado que la reducción de la tasa de ganancia es la causa de las crisis. No es así. Eso provoca otros efectos. Pero la causa de las crisis es la sobreproducción de capital, es la acumulación excesiva de capital en cualquiera de las partes del ciclo. O sea, en el fondo es un capital
que en alguna parte del ciclo no puede, se paraliza el proceso y no puede pasar a la siguiente fase del ciclo. Por ejemplo, si se produce exceso de mercancía, es una forma de capital que está producido en efectos como una sobreproducción de bienes que no se pueden vender porque el mercado no es suficientemente grande para comprar, y por lo tanto ese exceso de mercancía es un sobrante que paraliza el sistema. Pero también podría ser que hay exceso de dinero, y el exceso de dinero no es mayor que la cantidad de mercancía en capital constante y en trabajo disponible para echar a andar el proceso productivo. O sea, exceso de capital en cualquiera de las fases del proceso producen la crisis. Y ese exceso de capital es el que tiene que buscar salida, porque tiene que valorizarse, porque ese es el objetivo del capitalismo. Tiene que encontrar otras formas de valorización. Ya. ¿Había otra pregunta? Daniel, sí, ¿Sí? hay otra pregunta. Dice si puedes ampliar el tema sobre la abolición del Estado y la superación de las clases según la teoría de Marx. Ya. Es importante tener presente que Marx no habla de abolición del Estado. Eso es un concepto más bien anarquista. Marx habla de la extinción del Estado como un proceso natural una vez que digamos, se han extinguido las clases. Lo que plantea es la abolición de la propiedad privada. O sea, es la abolición, incluso dice en el Manifiesto Comunista, habla de la abolición despótica de la propiedad privada. Es decir, en la clase obrera premunida del poder, una vez que conquista el poder, establece a través del poder del Estado, que son las leyes, que es la coerción, es la violencia institucionalizada, el poder del Estado, elimina por ley la propiedad privada de los medios de producción. Con ese hecho se acaba la propiedad burguesa y por lo tanto se acaba la burguesía como clase. No se trata de perseguir a los burgueses como personas, ojo, sino que se trata de abolir la clase burguesa porque ha sido abolida la propiedad burguesa. Y por lo tanto, ese hecho disuelve la diferencia de clases de burgueses y proletarios, y por lo tanto, por sí solo en el tiempo, eso va a conducir a la extinción del Estado, porque el Estado dejará de tener el sentido de coerción de una clase para el dominio de una clase sobre la otra. Es decir, podrán surgir otras formas de comunidades horizontales, que obviamente el ser humano va a tener formas de organización, en que lo comunitario va a tener que buscar cómo se resuelve, pero ya no es el Estado separado de la sociedad que está por encima, que supuestamente administra el bien público, pero que en el fondo detrás de esa administración del bien público está la mantención de un status quo de dominación. Entonces, importante esa distinción, o sea, no se trata de abolir el Estado, sino de abolir la propiedad. Como consecuencia de eso, se extinguen las clases y se extingue el Estado a continuación. ¿Mm? Gracias, Daniel, y con eso ya respondiste la pregunta que seguía, a la que, ¿Ya? pero hay otra pregunta más. Actualmente cobra gran importancia el dominio hegemónico. ¿Podemos ampliar y profundizar esta categoría en términos de la actual situación de nuestra región? Bueno, hegemonía es un concepto que en realidad viene de Gramsci, básicamente, que es un concepto que dice relación con cómo la cultura se convierte en una forma dominante de pensamiento, o sea, cómo el pensamiento finalmente está en esta producción económico-social, como decíamos, que el ser humano piensa de acuerdo a las categorías que surgen de la realidad misma y de las relaciones sociales en las que vive. En ese contexto la dominación actúa, y ahí nuevamente entramos en lo que decía al comienzo, que no es que la estructura económica sea totalmente independiente de la superestructura ideológica y política, se interrelacionan. Otra cosa es que la estructura económica cumple un rol central porque el trabajo y la reproducción material de la vida, digamos, determina el resto de la estructura social, pero la producción material de la vida también se hace por la vía de la acción del Estado y la coerción. Recordemos lo que hablaba de la acumulación originaria del capital. Eso se hace por coerción, por represión.
el despojo se hace por una acción militar, por una acción política, una acción ideológica. Entonces, la hegemonía, por lo tanto, es el pensar dominante en el cual la asimetría de las clases permiten que las clases dominantes impongan su visión de la realidad y la conviertan en ideología, y su ideología se convierte en ideología de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto esas categorías que son propias del pensamiento burgués se convierten en categorías propias del pensamiento de la sociedad en su conjunto. Por decir algo, la típica frase, los empresarios crean empleo. Los empresarios no crean empleo, los empresarios contratan un trabajo y necesitan contratar un trabajo que le está ofreciendo el trabajador, y necesitan entrar en el mercado del trabajo para poder obtener ese bien que necesitan para producir. Entonces, sin embargo, en la lógica dominante, que se hace hegemónica y que es compartida masivamente, aparece esa idea de que el empresario es el que crea empleo como un acto benefactor por y así un conjunto de ideas que vamos construyendo en nuestro pensamiento común expresan, digamos, finalmente el pensamiento de la clase dominante. Ya, Andrés, había otra pregunta antes de la primera que respondiste. Si puedes ampliar el concepto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es lo mismo que la primera. Es lo mismo que la primera. Como decía, ¿Ya? claro, es que va disminuyendo en cada uno de los ciclos productivos el porcentaje, la plusvalía que se obtiene de cada ciclo. Aquí había una... Sí. A ver, hay otra pregunta más. ¿Qué asegura que la clase trabajadora no se comporte como la clase burguesa una vez llegada al poder? Eso. Bueno, lo primero es que la primera característica de la clase burguesa en su llegada al poder es que su objetivo es la dominación. La clase trabajadora, su objetivo es el término de la dominación de una clase por otra, digamos. O sea, en la medida que la clase trabajadora está imbuida por la teoría, entiende que su objetivo histórico es terminar con las clases. Y por lo tanto, una vez que termina con las clases, ahora, sí es cierto que el ser humano puede ejercer individualmente, puede hacer el ejercicio del poder en forma despótica en función de su propio beneficio, que es parte de las características de un ser humano en la lucha por el poder, pero sería para constituir de nuevo una clase social dominante. O sea, que la clase trabajadora llegara al poder para apropiarse de los medios de producción para sí mismo, no, digamos, no serían representantes de la clase trabajadora, sino que podría haber un grupo de poder en pugna por el botín del Estado, que es una cosa distinta. Si es la clase trabajadora la que llega al poder y son los representantes de la clase trabajadora, su objetivo es convertir a la sociedad completa en una sociedad de trabajadores. O sea, distinto es, o sea, el entender que un grupo pugna por el poder en función de obtener la riqueza, una determinada riqueza, que eso no es la revolución social de la clase. No sé si se entendió. Ya, esas serían las preguntas, compañero. ¿No han surgido más? Jaime, adelante. Gracias, Tania. Mira, bueno, en primer lugar yo quisiera felicitar a Daniel y que le tributáramos un aplauso por el tremendo esfuerzo que hizo de hacer esta súper síntesis de una compleja problemática que es la teoría marxista, particularmente desde el punto de vista de la filosofía marxista y de la filosofía de la historia, ¿no? De la teoría de la historia del marxismo, el materialismo histórico. Obviamente lo que nos ha dado en esta tremenda navegación, Daniel, es nada más que una introducción y nos ha puesto punto y va a venir en la
que vamos a compartirle a ustedes, es que nos dejan en CF Memoria y Futuro su correo, porque hay varios que lo ubicamos acá y otros que no así. Entonces nosotros les vamos a compartir la presentación completa, ¿no es cierto? Y que va a quedar grabada por lo menos, ¿no? Queremos compartirle particularmente la literatura que está recomendando Daniel para que ustedes puedan profundizar. Y, insisto, esto va a ser el inicio, la retoma de lo que estábamos practicando antes de la maldita pandemia. Ahora, con pandemia o sin pandemia, vamos a tomar en serio la cuestión de la formación, porque para eso nos formamos. Como centro nos fundamos precisamente para reforzar lo que es una carencia muy grande en la izquierda actual, particularmente en los partidos políticos de todos los colores y sabores de la izquierda, que es muy necesaria la formación en el pensamiento crítico. El pensamiento marxista es la única teoría crítica revolucionaria que existe. Todos los inventos nuevos no han logrado superarla, pero sí que es importante decir una cuestión a propósito de toda la exposición de Daniel. Primero, hay muchas partes en que estamos hablando de niveles teóricos, abstractos. Por ejemplo, cuando Marx en El Capital analiza el modo de producción capitalista, bueno, parte de la realidad, pero va a un nivel de abstracción, y el modo de producción capitalista, como lo ha reiterado Daniel a lo largo de su exposición, en químicamente puro, como lo plantea Marx, no existe, ¿ya? Incluso en este país, si ustedes analizan, siendo claramente dominante el modo de producción capitalista, hay distintas formas de propiedad, ¿no? Modos de producción que coexisten, ¿eh? Decadentes, pero tienden a existir. Por ejemplo, la pequeña producción artesanal, ¿no? Y otras formas, incluso comunitarias, en pueblo originario. Y en otros países de América Latina con mayor peso, mayor significación. Siendo claramente dominante el modo de producción capitalista. Eso nos obliga a nosotros a entender las realidades complejas en toda su variedad y poner los acentos, ¿ya? Yo diría eso. Y lo otro que diría como importante observación es esa cuestión que Marx acostumbraba a citar, ¿no? Que es una frase, entiendo, del Fausto de Goethe, que gris es toda teoría frente al siempre verde árbol de la vida, decía. ¿Eh? Entonces, la vida nos hace mirar las teorías, incluido la marxista, de una manera dinámica, creadora, crítica y aplicada a las realidades actuales y de nuestro país, ¿ya? En América Latina han habido, por supuesto, marxistas que han entendido así las cosas y no como dogmas que quedan congelados y sacralizados. Pero los fundamentos del marxismo y los criterios principales de análisis, ¿no? Esta visión materialista y dialéctica de las cosas, de los procesos, los fenómenos sociales, comprender que la lucha de clases es no solo un elemento que está allí como un hecho social, sino que nosotros, los marxistas, lo alentamos, lo guiamos y pretendemos contribuir a que vaya exitosamente adelante desde el punto de vista de los trabajadores. No somos neutros, ni somos analistas, no somos cientistas sociales nosotros. Nosotros somos luchadores sociales, al estilo que era Salvador Allende, ¿no? Aspiramos a hacerlo algún día, todos como colectivo. Nosotros vamos a tener que reemplazar a Salvador Allende porque no van a haber más Salvador Allende, ¿no? La construcción consciente y organizada de las vanguardias, de las izquierdas, van a tener que cumplir ese papel que cumplían estos grandes líderes, y nosotros vamos a tener que ver y analizar los tiempos actuales con esas herramientas poderosísimas. Sin esas herramientas poderosísimas, los procesos revolucionarios van para cualquier lado, incluido para las aberraciones, ¿eh? Acuérdense el caso del grupúsculo ese que gobernó Camboya criminalmente, de Pol Pot y Ian Sari, ¿no? Hicieron mil y un crimen. O las deformaciones que se dieron en el socialismo real existente, o que vuelven a darse en las prácticas en distintos momentos de la historia. Entonces, ¿cuál es la garantía de eso? Bueno, la garantía de que no ocurran esas desviaciones, esas aberraciones, es simplemente que todos nosotros, primero, seamos estudiosos, seamos conscientes, tengamos autonomía de pensamiento, pero no seamos individualistas, que pensemos que el colectivo puede más que el individuo, y que, por supuesto, nos preocupemos de formarnos en la teoría crítica y hacerlo de la manera como lo hacía José Carlos Mariátegui, ¿no? Un gran pensador peruano, aportando, viendo, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo creo, compañeros, que Daniel ha dado un gran aporte,
y vamos a seguir estudiando y profundizando en los temas. Agradecemos la existencia, la presencia de cada uno de ustedes, y bueno, cuando les llegue la presentación, compártanla con compañeros y compañeras que de repente no pudieron estar a pesar que querían. Hemos tenido varias excusas del tipo, porque de repente hay otros compromisos, incluido mucha gente de Memoria y Futuro que no pudo estar con nosotros hoy día. ¿Tú querías decir algo, Daniel, al cierre? Sí, a propósito de lo último que estabas diciendo, y que además me quedo dando cuenta por la última pregunta, que fue esto de cómo, qué garantiza que la conducta de la clase obrera, una vez que toma el poder, no repita, digamos, en general, conductas, digamos, indeseables, despóticas, sin ningún sentido. Y ahí hay un texto que yo lo mencioné también en la lista, que es un texto de Clodomiro Almeida, que es un texto que él escribió como en los años 50, que se llama Sociologismo e Ideologismo en la Teoría Revolucionaria, en que habla de cómo se produce frecuentemente desviaciones en una aplicación dogmática de la teoría revolucionaria, o en una aplicación que privilegia lo inmediatista, por eso que sería la desviación sociologista, lo que uno primero ve y sin asimilarlo y despreciando la teoría, se desvía hacia entender eso, o la teoría, la aplicación dogmática, sin entender que la teoría se despliega de múltiples formas en la realidad, y que esa forma de cómo se despliega es también parte de la realidad misma que hay que entender. Entonces, en el fondo, no hay una receta para que una vez que el pueblo toma el poder va a tener la conducta apropiada, más que el conocimiento concreto de la realidad concreta que tiene, que llevar a cabo. No, bueno, yo creo que también hay las herramientas de la democracia, ¿no es cierto? La democracia en los partidos, las organizaciones y en la sociedad, ¿no? Y alguien decía que no hay mejor garantía de democracia que el fusil en el hombro del obrero. Pero ¿qué obrero? Tiene que ser obrero instruido y consciente. Ahora, es fundamental la democracia en los grupos políticos, ¿no? Y a veces se entronizan camarillas, y esas camarillas manipulan al partido, manipulan a sus militantes en masa, y ocurre en toda la historia, ¿no? Y eso son aberraciones. Si la gente entrega y hipoteca incondicionalmente su capacidad de pensar y ser autónoma en el colectivo, estamos jodidos, compañeros. No vamos a construir nada más. Chao. Chao, compañero. Chao, Daniel. Muy bien.